pero más efectiva es interviniendo. Vamos a hablar del tema de primeros auxilios, ¿ya? Los primeros auxilios. Mi nombre es Luis Antonio Cruzado Bartra. Soy ingeniero colegiado y habilitado con más de 10 años de experiencia en supervisión, desarrollo y dictado de cursos, manejo intensivo, consultorías y directrices en temas de seguridad y medio ambiente, ¿no? Soy consultor y expositor, pero también soy brigadista, ¿ya? Entonces, como ustedes verán, estos son algunos de mis prácticas que yo he elaborado o yo he hecho en algunas empresas, ¿no? Con respecto a lo que es los primeros auxilios. He sido jefe de brigadas, soy formador de brigadas, mejor dicho. Tenemos algunos entrenamientos de algunas prácticas, el cual hemos realizado o he realizado prácticamente con diferentes empresas. He sido instruido en la compañía de bomberos también, primeros auxilios también, ¿correcto? Observen acá lo que dice el comunicado del Decreto Supremo 018, del Decreto Supremo 018 del año 2016 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿ya? Este decreto lo puedes revisar en internet, ¿no? Ahora no vayas a pensar que le he puesto por el tema. Postulantes a brevetes llevarán primeros auxilios en caso de accidentes y mecánica básica. Es decir, si tú eres una persona que tienes tu vehículo o conduces un vehículo y no tienes brevete y quieres sacar un brevete, entonces el requisito para poder sacar los brevetes es conocer no solamente de la mecánica básica del vehículo, porque en algún momento el vehículo te puede fallar, ¿no? Entonces no te piden que saques un certificado de técnico de mecánica automotriz, ¿no? Que seas un mecánico profesional, pero que sí sepas de mecánica básica, al igual también el tema de los primeros auxilios, porque ustedes saben que los accidentes automovilísticos son el pan de cada día en un país con poca cultura como el que tenemos nosotros aquí en el Perú. Entonces, saber de primeros auxilios y saber de mecánica básica es prácticamente crucial, es prácticamente importante para poder sacar el brevete. Por favor, consulten con este decreto supremo 2016, ¿correcto? Miren lo que sucedió acá en México, ¿no? Joven se atragantó con comida y murió asfixiada frente a su familia, ¿ya? Frente a su familia. Imagínate que tú sales, después de la capacitación, sales a cenar con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos, o tienes una reunión, no sé, en casa de alguien, ¿no? Están degustando una parrilla, están degustando, no sé, unos bocaditos o cualquier aperitivo, y alguien por situaciones, no sé, de masticar rápido, de estar distraído, de reírse, sufre un atragantamiento. Puede suceder una desgracia, señores, ¿ya? El caso de esta joven que se atragantó con comida y murió asfixiada frente a su familia. Ahora tú dirás, ingeniero, ¿qué? ¿Y por qué su familia no lo ayudó? Porque cuando tú se presentan situaciones de primeros auxilios, las personas entran en shock, no saben qué hacer. Y sobre todo si no han sido capacitadas, entrenadas, peor. Entonces, date cuenta que este es un tema que no solamente te va a servir en tu trabajo, sino también te va a servir en tu casa, ¿ya? Te va a servir en el día a día, porque tú comes o nosotros comemos 3 veces como mínimo al día, ¿verdad? Desayuno, almuerzo y cena. Y entre mañana una merienda o entre la tarde otra merienda. Va a depender del estilo de vida de cada persona. Durante el accionar de estar masticando, algo podría suceder, ¿verdad? Algo podría suceder. Te quiero preguntar, a ver, ¿sabes cómo actuar si alguien en tu casa
o en tu trabajo se atraganta. A ver, por favor, participación. Si te equivocas, no hay ningún problema. Se supone que tú estás acá para aprender, ¿no? O Soy si lo Zambrano sabes, Luis, por afirma. favor, adelante, por favor. Le Alguien aplicaría la maniobra de Henry. muy bien. ¿Y cómo se aplica esa maniobra, señor? Por favor, instrúyame, porque yo no sé nada. Ya pondría al, al paciente o al afectado a mi frente, viendo también para el frente. Colocaría una mano, como se dice, se puede decir que en la boca del estómago, para que entiendan un poco mejor, en forma de puño. Y de ahí presionaría hacia arriba, pues presionaría. Pero claro, una pierna entre medio de él para que no se caiga. Ya, correcto, pero para serte honesto, no te he comprendido bien al inicio cuando tú me dices, se pararía al frente mío. No, porque confundes a la persona. Lo que tú quieres decir es que te pondrías en la parte posterior o en la espalda de él, ¿no? Como Ah, queriendo correcto, sí. Ujú. abrazar por atrás. Entonces, Exacto. lo que tú colocas es tu dedo pulgar a 5 dedos del ombligo de la persona. Y la maniobra de Henry significa o hacer o dibujar una J. ¿Cómo se dibuja la J? Hacia adentro y hacia arriba, Y pero hacia arriba. fuerte, ¿verdad? En un solo tiempo. A eso se le conoce como maniobra de Henry. Hay otro tipo de maniobras también que son importantes, pero de todas, la más relevante es la de Henry, ¿correcto? Muchas Ya. gracias con la Gracias. participación. Muchas gracias con la participación. A ver, ¿sabemos qué indicarle a una persona que está sufriendo un ataque cardíaco? Vamos a suponer que estamos en una reunión y una persona le comienza a doler el pecho, le comienza a doler su pecho. El dolor de pecho es un indicativo de un ataque cardíaco. ¿Qué le recomendamos a esa persona que tiene ataque cardíaco? ¿Saben? Que, Es algo que se sencillo. calme. No va a ser muy efectivo si tú le dices a una persona que se calme, créeme. Qué más podríamos decirle? A cualquiera le podríamos decir que se calme y realmente nos va a hacer caso si se calma. No. A ver, ¿qué podríamos decirle? Son preguntas que lógico yo te lo voy a ir respondiendo más adelante, ¿ya? Pero estas situaciones se pueden presentar, ¿no? Una persona que le comienza a doler el pecho, entonces se comienza a sofocar. Entonces lo que se le va a indicar que haga le va a salvar realmente la vida, ¿no? O le va a ayudar a ampliar ¿por qué no? Acá hay otra pregunta. ¿Qué haría si alguien en casa o en el trabajo tiene una hemorragia nasal? Le comienza a sangrar la nariz. ¿Qué hacemos? ¿Alguien tiene idea? Por favor, participen. No importa, no interesa si no saben la pregunta. Quiero ver nada más tu nada. O sea, no se te pasa nada por la cabeza. Y eso es normal porque tú has venido a aprender, ¿no? Pero de repente digo, me imagino, alguien ha llevado capacitación en otro lado y recuerdo. Hasta el momento sigues mirando ahí a la persona, ¿no? Dentro estás en shock también, que no Buscaría, sabes qué hacer. buscaría que se ¿Cómo lavara un poco. actuarías frente a un desmayo? Una persona se acaba de desmayar. ¿Qué hacer? Le diría que levante la Ya, cabeza correcto, y esto es así con poner respecto a la como si hemorragia nasal, se refiere usted, ¿verdad? un papel. Claro. Ya, la respuesta es válida, pero a la vez es incorrecta. No se hace eso. ¿Ya? Recuerda de que todo lo que yo te estoy mencionando te lo voy a decir más adelante. Solamente quiero ver el grado de conocimiento que tú tienes, ¿ya? ¿Cómo actuarías frente a un desmayo? ¿Qué haces frente a un desmayo? Aparte, lógico, de entrar en shock, ¿no? Te vas a asustar seguramente. Ingeniero, disculpe. Adelante. No sé, creo que para un desmayo, creo que lo primordial sería colocar una posición correcta a la persona, en la cual le sea más cómoda
por la cual pueda respirar y verificar los principales signos vitales, ¿no? Como ese caso sería el pulso y su respiración. Y ver si también Ya, si bueno, la pupila se encuentra dilatada y todo eso. ya correcto, eso es válido, pero no es lo que se debe de hacer cuando una persona se desmaya, ¿ya? Cuando te lo diga te vas a sorprender, porque igual que yo también no sabía que eso se hace, señor, sí, eso me indicaron los bomberos. En mi entrenamiento como brigadista, que eso se hace, sí, pero lógico, si no te capacitan, nunca lo vas a saber, así de simple. ¿Sabes qué cosa es un RCP? ¿Conocen, han escuchado del RCP? ¿Qué cosa es un RCP, Alan? Respiración cardiopulmonar. Muy bien, ahí va recién una, la respiración cardiopulmonar, lo que ha dicho él. No es Ahora reanimación la pulmonar. pregunta del millón es, ¿cómo realizas un RCP? Una cosa es que yo sepa qué significa y otra es cómo lo hago. Son cosas distintas que también lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Sabes cómo realizar un buen vendaje? ¿Para qué sirve el vendaje? ¿Cómo actúas frente a una quemadura? En casa nada más te puedes quemar sin estar en tu trabajo. Mucha gente calienta el tacho para tomar su café, deja servir la olla, destapas la olla y el vapor del agua ya te quemó ya. Te puede producir quemaduras de primer y segundo grado. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? Aparte, lógico, de gritar, ¿no? Eso te va a doler, ¿no? Ponerlo Cosas sobre sencillas, agua miren. fría. ¿Perdón? Me Poner la repite parte afectada sobre agua fría. sobre agua fría. Bueno, es un Irrigar con agua fría 50% nomás, cierto, pero de manera permanente. ya, muy bien. Agua fría de forma permanente, está por ahí más o menos, ¿correcto? ¿Cómo actuarías si alguien sufre un ataque de epilepsia? Tú puedes estar en un restaurante o en tu casa y alguien comienza a sacudirse en el suelo. Es un ataque de epilepsia. Te vas a asustar, vas a gritar, vas a tratar de meterle algo en la boca, vas a tratar de sujetarle su cuerpo. ¿Qué haces? Tratar Colocaría de a que la no muerda la persona en lengua. posición segura. Pero si se sigue, tú lo colocas en posición segura, pero el señor se sigue sacudiendo. Hay que inmovilizar, Ponerle un tratar de pañuelo inmovilizar la sobre la cabeza para boca que no muerda la para que no se lengua. muerda la lengua. Retirar todo Ya, ponerle hacia de la posición costado, ponerle algo bajo la parte. boca, por ahí va, pero tampoco no es lo que debemos hacer. Ya, por ahí más o menos estamos, por ahí más o menos estamos, ¿correcto? Sabemos cómo detener una hemorragia cuando alguien está sangrando, Hay que preparar un apósito sobre todo cuando alguien ve sangre se y tratar desespera de más cubrir todavía, ¿no? la herida. Claro, hay que preparar Presión. emergencia. Cuando sucede una emergencia, tú no tienes apósito al costado. Ese es cuando está una situación ideal, ¿no? Yo tengo mi botiquín de primeros auxilios, no tengo todo, entonces ahí aplico un apósito, ¿no? Pero si estoy en un Implementa un restaurante, apósito, pues, ya con algún trapo limpio. ya, por ahí, vamos por Y ahí de más o menos. repente tratar de hacer presión para tratar de que la sangre fluya, ¿no? Con facilidad. Ya, correcto, por ahí también estamos algo de cierto. Ya como es una situación de ¿Sabes emergencia, para sería un qué torniquete. un torniquete? Lo que usted ha dicho es cierto, pero a la vez es falso, porque usted no puede aplicar torniquete a cualquier hemorragia. Eso es falso, por si acaso. Ni bien sangra le aplico torniquete, no, no se hace así. El torniquete solamente se aplica con hemorragias grandes, cuando la sangre es incontrolable o hay una amputación. Pero cuando alguien comienza a sangrar de buenas a primeras, no le aplicas torniquete, porque si no sabes aplicar torniquete, en vez de ayudarlo, lo puedes estar perjudicando. Y les voy a decir por qué. ¿Sabes por qué se sujeta la cabeza durante los primeros auxilios? ¿Has visto esta escena? Cuando vienen Para los que la lengua no, ubicando que la lengua cubra la tanto. No, Para acá que no no tiene tenga nada daño que ver con cervical. la lengua.
Eso es para que tu cabeza se alinee con tu columna y como dice el Señor, no haya daño cervical y no haya daño de otras partes de la columna. Por eso es que la cabeza tiene que estar alineada a la columna. Y acá le colocan un collarín. Ese es el propósito. No es para la lengua, ¿ya? Entonces iniciamos. Todo lo que yo te he mostrado, te lo voy a decir, ¿ya? Si en caso no me dé el tiempo para abarcar, recuerda preguntar, ¿ya? Ingeniero, ¿por qué esto? Recuerda preguntar. Auxilios, entonces. Los primeros auxilios son la ayuda oportuna, oportuna y temporal. Recuerda esa palabra. Es una ayuda oportuna y temporal que recibe una víctima por parte de una persona que conozca, haya recibido capacitación y sobre todo esté segura de lo que va a hacer. ¿Cuál es el propósito? Salvaguardar la vida y la salud hasta la llegada del personal habilitado. El personal habilitado, capacitado, es el personal de salud, ambulancias, bomberos, policías. Una vez que llegan ellos, tú delegas la responsabilidad con ellos. No es que tú te vas a hacer cargo de la víctima. Lo tuyo de brindar primeros auxilios solamente es para evitar complicaciones, tanto físicas como psicológicas de la persona, hasta la llegada de los especialistas. Ingeniero, ¿tengo que ser doctor para brindar primeros auxilios? No. Cualquier persona que haya llevado capacitación, entrenamiento y esté seguro o segura de lo que va a hacer, puede hacer primeros auxilios o puede brindar primeros auxilios. Ingeniero, ¿y solamente en la empresa nada más brindo primeros auxilios? No, lo puedes brindar en donde tú creas conveniente. En tu casa comes, en el restaurante comes, tú te vas, te juntas en la casa de otra persona. Alguien se puede cortar, se puede caer, se puede desmayar, puede haber un sangrado nasal. ¿Alguien se puede atragantar? Sí, la respuesta es sí. Esto no es netamente del trabajo. En cualquier parte donde tú te encuentres. Incluso, yo no sé si de las 53 personas hay gente que está escuchando y a la vez ahorita está comiendo. Ojo, puede haber un atragantamiento. Nadie lo desea, pero puede haber un atragantamiento. ¿Sabemos cómo responder? Ingeniero, si me encuentro solo y me estoy atragantando, ¿qué hago? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo me hago la maniobra de Henry? Porque a mí solamente me enseñaron a hacerle a otra persona, pero nunca me enseñaron a hacerme a mí mismo la maniobra de Henry. ¿Cómo podría ser, ingeniero? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Y muy importante entonces, ¿correcto? Sí, correcto. Prestamos atención, por favor, prestamos atención. Capacitación en primeros auxilios. ¿Cuántas veces ante una enfermedad repentina o un accidente nos preguntamos qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar? Es por ello que es muy importante conocer cuáles son los procedimientos adecuados en caso de una emergencia que requiere atención médica. El conocimiento en primeros auxilios. Los primeros auxilios, como su nombre lo indica, la primera ayuda, son los cuidados inmediatos que se prestan a una persona accidentada o enferma antes de que reciba tratamiento por personal de formación médica. Los objetivos de los primeros auxilios son: conservar la vida, evitar complicaciones físicas y psicológicas, ayudar a la recuperación, saber cuándo y cómo hacer las cosas y cuándo no hacerlas, asegurar el traslado correcto del accidentado a un centro de salud. Lo que no se debe hacer cuando se presenta una emergencia: no metas las manos si no sabes. No toques las heridas con las manos, boca o cualquier otro material sin esterilizar. No laves heridas profundas ni heridas por fracturas expuestas, únicamente cúbrelas con apósitos estériles. No toques ni muevas los coágulos de sangre. No intentes coser una herida, pues esto es asunto de un médico. No coloques algodón absorbente directo sobre heridas o quemaduras. No apliques tela adhesiva directamente sobre heridas. No desprendas con violencia las gasas que cubren las heridas.
No apliques vendajes húmedos ni demasiados apretados. Interrogatorio y observación del lesionado. Es muy importante saber en qué condiciones se encuentra el paciente. Si el paciente está consciente, pregúntale su nombre, su edad, en dónde le duele, etc. El interrogatorio debe dirigirse primordialmente hacia los signos y síntomas que en ese momento le causan mayor molestia al lesionado. Si el paciente está inconsciente, pide ayuda médica de inmediato y revisa al lesionado. Pasos que debe seguir para revisar a un lesionado. Mantener siempre junto a ti a un testigo. Iniciar con el procedimiento de revisión de rutina. Este procedimiento se debe realizar tanto en pacientes conscientes como inconscientes. Aflojar las ropas del paciente. Examinar de manera individual cada parte del cuerpo. ¿Qué son los signos vitales? Se denominan signos vitales a las señales o reacciones que presenta un ser humano con vida, que revelan las funciones básicas del organismo. Los signos vitales son respiración, pulso, reflejo pupilar, temperatura, presión arterial. En el caso de la revisión de los reflejos es muy importante aplicar el BOS: ver, oír, sentir. Para realizar una correcta atención médica debe seguir el siguiente protocolo. 1. Asegurar la escena. 2. Bioseguridad. 3. Evaluar el estado de la conciencia. 4. Pida ayuda. 5. Evaluar el CBA. Pulso. Respiración. Abrir la vía aérea. ¿Qué hacemos con la respiración? Para controlar la respiración, usted debe contar los movimientos respiratorios, tomando la inspiración y la expiración como una sola respiración en un minuto. La frecuencia respiratoria normal de un adulto que esté en reposo oscila entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Cuando la frecuencia es mayor de 25 respiraciones por minuto o menor de 12 en reposo, se podría considerar anormal. ¿Qué es el pulso? Es la expansión rítmica de una arteria, producida por el paso de la sangre bombeada por el corazón. Los más comunes son el pulso radial y el carotidio. ¿Cuáles son las maneras de tomar el pulso? Carotidio. Mientras se mantiene la deflexión de la cabeza, los dedos índice y medio se colocan sobre la laringe, efectuando un barrido desde la línea media hasta la carotidia, oprimiendo suavemente con las yemas de los dedos un tiempo suficiente, aproximadamente 5 segundos. Radial. Palpa la arteria radial que está localizada en la muñeca, inmediatamente arriba en la base del dedo pulgar. Coloca tus dedos, índice, medio y anular, haciendo ligera presión sobre la arteria. Cuenta el pulso en 1 minuto. El pulso normal de los adultos sanos oscila entre 60 y 100 latidos por minuto. Las niñas a partir de los 12 años y las mujeres en general suelen tener el pulso más rápido que los niños y los hombres. Al medir la presión de la sangre se registran 2 cifras. La cifra más alta, sistólica, se refiere a la presión en el interior de la arteria cuando el corazón se contrae y bombea la sangre al cuerpo. La cifra más baja o presión diastólica se refiere a la presión en el interior de la arteria cuando el corazón está en reposo y se está llenando de sangre. Presión normal, sistólica, menos de 140 miligramos de mercurio. Diastólica, menos de 90 miligramos de mercurio. Desmayos o lipotimias. Los desmayos pueden ocurrir cuando muy poco oxígeno llega al cerebro. Uno pierde el conocimiento parcial o totalmente por unos segundos o unos minutos. ¿Qué cosas pueden causar un desmayo? Emociones fuertes, aire viciado en un sitio cerrado, ayuno prolongado, dolor, presión arterial baja, etc. En caso de desmayo debes hacer lo siguiente. Colocar a la víctima en un lugar con una buena ventilación. Afloje la ropa. Indique que respire profundamente. Si está consciente, acuesta la boca arriba. Levante las piernas. No le dé nada de comer ni de beber. ¿Qué son las convulsiones? La convulsión es la contracción involuntaria y violenta de los músculos y provoca movimientos irregulares. La crisis convulsiva se inicia con una pérdida brusca del conocimiento y la caída de la víctima al suelo. En el caso de atender una convulsión, debes hacer lo siguiente: aflojar la ropa apretada,
Colocar a la persona en el suelo. Dejar descansar la cabeza de la persona. Voltear a la persona de lado. ¿Qué son las heridas? Es la pérdida de continuidad de piel o mucosas a consecuencia de un traumatismo. Clasificación según el elemento que las produce. Herida por punzada, herida por corte, herida contusa, abrazamiento, heridas leves, raspaduras, excoriaciones o abrasiones, producida por fricción o rozamiento de la piel con superficies duras. Hay pérdida de la capa más superficial de la piel, epidermis, dolor, tipo ardor, que cede pronto, hemorragia escasa. Se infecta con frecuencia. ¿Qué hacer en caso de heridas leves? Lavar la zona con abundante agua y jabón. Colocar un vendaje estéril. Si recibe ayuda de un tercero, este deberá colocarse guantes de protección antes de ayudarlo. No utilizar directamente sobre la herida alcohol, algodón, yodo, polvos o pomadas con antibióticos. Heridas contusas, producidas por piedras, palos, golpes de puño o con objetos duros. Hay dolor y hematoma. ¿Qué hacer en este caso? Aplicar compresas de agua fría o hielo. No pinchar los hematomas. Veamos qué debes hacer en caso de heridas externas que sangren. Si recibes ayuda de un tercero, este deberá colocarse guantes de protección antes de ayudarlo. Hacer presión directa sobre la herida con apósito estéril. Aplique un apósito más si es necesario. Sostenga el apósito con un vendaje compresivo. Elevar el miembro afectado. Hacer presión sobre la arteria principal del miembro afectado. ¿Para qué se usa el torniquete? Se utiliza como última medida cuando las técnicas anteriores han fracasado y sobre todo en accidentes con amputaciones de las extremidades donde la hemorragia es tan importante que pone en peligro la vida de la víctima. Tiene el peligro de que impide el paso de sangre a todo el miembro, pudiendo producir gangrena o parálisis si el torniquete se mantiene más tiempo del que la extremidad puede soportar. El torniquete debe realizarse en las zonas de los miembros donde solo exista un hueso. Hemorragias internas. Es aquella que por sus características la sangre no fluye al exterior del cuerpo, sino que se queda en el interior, generalmente acumulándose debajo de la piel o en una cavidad orgánica, siendo este caso el más grave, pudiendo ser causadas por heridas por armas blancas, de fuego, sangrado de úlceras, traumatismos, etc. Síntomas. El enfermo se encuentra pálido, sudoroso, con pulso débil y rápido. ¿Qué es una fractura? Es la rotura de un hueso causado por golpes, caídas o contracturas musculares violentas. Tipos de fractura. Fractura cerrada. Es aquella en la cual el hueso se rompe y la piel permanece intacta. Fractura abierta. Implica la presencia de una herida abierta y salida del hueso fracturado al exterior. En caso de fractura se debe proceder a la inmovilización del miembro afectado, de acuerdo a los siguientes ejemplos. Inmovilización brazo. Inmovilización muñeca, inmovilización pierna, inmovilización pierna-pie, inmovilización cuello. ¿Qué es una quemadura? La quemadura es un aumento de calor excesivo en alguna zona del cuerpo o en todo el cuerpo causado por un agente externo. Las quemaduras pueden ser causadas por agentes físicos, fuego, agua hervida o agentes químicos, ácidos, sustancias alcalinas. Las reglas generales para toda quemadura son las siguientes. No quitar pedazos de tela adheridos a la piel. No reventar las ampollas. No usar antisépticos en aerosol ni remedios caseros. No hacer presión sobre las áreas quemadas. Clasificación de acuerdo a su profundidad. Las quemaduras se clasifican por grados, de primer a tercer grado. Primer grado. Solo la capa superficial de la piel es dañada, con presencia de enrojecimiento y dolor. Segundo grado. La capa superficial y la segunda capa de la piel se lesionan, donde hay presencia de ampollas o bolsas en la piel que contienen líquido, siendo muy doloroso. Tercer grado. Todas las capas de la piel están quemadas, incluyendo el tejido graso, músculo, nervios y en algunos casos alcanza los huesos, siendo el más grave en cuanto a profundidad. Maniobra de Heimlich. Es una técnica de emergencia para prevenir la asfixia cuando se bloquean las vías respiratorias de una persona con un pedazo de alimento o cualquier otro objeto. Se puede utilizar tanto en niños como adultos, aunque muchos expertos no la recomiendan para bebés menores de 1 año.
La misma víctima se puede administrar la técnica a sí misma. Actuar rápidamente. 1. Colocarse detrás de la víctima rodeándola con los brazos. 2. Cerrar una mano y colocarla entre el ombligo y esternón. 3. Cogerse el puño con la otra mano. 4. Realizar una fuerte presión hacia adentro y hacia arriba, repitiendo de 6 a 8 veces. ¿Qué es un paro cardiorrespiratorio? Es el cese de actividades cardíacas, no hay latidos, y respiratorias, no hay respiración, cuando pasa un tiempo prudencial entre 5 y 10 minutos. Técnica del RCP, reanimación cardiopulmonar. Esta consiste en C. Compresiones torácicas externas. Circulation. B. Respiración boca a boca. Breathing. A. Apertura de las vías aéreas. Airway. Estando un solo socorrista, las compresiones e insuflaciones se realizan con la siguiente frecuencia dependiendo de la edad de la víctima. En el caso de un adulto, de 8 años o más, se realizan 30 compresiones por 2 insuflaciones. De esta maniobra se realizan 5 ciclos. Las compresiones se realizan con las 2 manos. En el caso de un niño, de 1 a 8 años, se realizan 30 compresiones por 2 insuflaciones. Se repiten 5 ciclos y se realizan las compresiones con una mano. Esperamos que la información brindada en este video sea de mucha utilidad para ti. Ahora que ya cuentas con los conocimientos básicos en primeros auxilios, puedes aplicarlos en caso de presentarse una emergencia médica que necesite de tu colaboración. Recuerda, nuestra seguridad es tarea de todos. Muy interesante, ¿verdad? Pero no es todo lo que nosotros realmente debemos de hacer con respecto a lo que dice el video. Objetivos. ¿Cuál es el objetivo de brindar primeros auxilios? ¿Por qué o para qué brindas primeros auxilios? Tú lo brindas para conservar la vida. ¿La vida de quién? De la víctima, pues, ¿no? De la persona lesionada. Disminuir el dolor. ¿El dolor de quién? De la víctima, porque él va a estar gritando, ella va a estar gritando de dolor, ¿no? Evitar complicaciones físicas y psicológicas. ¿Puede haber complicaciones? Claro. Una herida puede agrandarse, ¿no? Puede haber más hemorragia, ¿correcto? Eso es con respecto a la complicación física. Y con respecto a la complicación psicológica, por ejemplo, lo que se puede dar es que esta persona se comience a desesperar, se comience a alterar. Por eso tú tienes que evitar ese tipo de complicaciones. Tienes que ayudar a la recuperación y, lógico, asegurar el traslado. ¿Qué significa asegurar el traslado? Que mientras tú estás dando los primeros auxilios, otra persona tiene que estar llamando a la ambulancia, tiene que estar llamando a la policía. Y una vez que estas personas ya se hacen cargo de la víctima, se dice que estás ya asegurando el traslado de la víctima a un nosocomio, ¿no? Pero ya no es tu responsabilidad llevarlo al hospital o a la clínica, a menos de que sea tu familiar. Esa es ya responsabilidad, como les repito, de las entidades, ¿no? De los especialistas. ¿Hay normas generales para brindar los primeros auxilios? Sí. Las normas generales son, en primer lugar, tenemos que actuar o actúa si tienes seguridad de lo que vas a hacer. Muchas de las personas cuando ven un accidente entran en shock, se asustan. Si sabes bien lo que se tiene que hacer, ayuda. Si no estás seguro o segura de lo que vas a hacer, la única ayuda con la que tú puedas dar es simplemente llamando a una ambulancia, a un policía, o a la policía, a los bomberos. Esa es la única ayuda, pero ya no intervengas si no estás seguro o segura de lo que vas a hacer. 2, tienes que estar tranquilo o tranquila. 3, no te retires del lado de la víctima. A ver, yo te hago la pregunta, ¿por qué crees que no te debes de retirar de la víctima, de su lado? ¿Opiniones? Para ayudarlo a que esté consciente, hablarle para que sepa que alguien lo está apoyando en ese momento. Ya, muy bien, pero ¿cuál es el objetivo principal el cual yo no debo de retirarme del lado de la víctima? Si en este caso la víctima ve que le estoy ayudando,
¿Por qué no lo puedo dejar y puedo, por ejemplo, no sé, huir o retirarme? Porque si yo Para hago eso, salvaguardar la la vida de víctima, Asegurarse que estén los signos la vitales, que víctima, cuente con los signos vitales esperando que llegue la ayuda oportuna. ya, también, pero si tú haces eso, si tú te retiras de la víctima y la víctima todavía estando consciente, estando mirando, la víctima puede imaginar o puede pensar lo peor, que tú ya le estás abandonando. Por lo tanto, entra en un clima de que se siente desahuciado o desahuciada y ahí comienza a aparecer las complicaciones psicológicas, se va a desesperar, se va, se va, se va a complicar su situación o se va a asustar, ¿no? Entonces, por eso te dicen, si tú brindas los primeros auxilios, tú tienes que estar en todo momento al lado de la víctima. ¿Qué más? Otra norma general, dar órdenes claras y precisas. Y yo te hago la pregunta acá. ¿A quién tienes que darle órdenes claras y precisas? ¿A quién crees que se le debe dar órdenes claras y precisas? Cuando A uno la llama persona que a necesita emergencia. ayuda. A ver, por favor, en orden, porque no entiendo cuando hablan así en mancha. Así uno por uno. Ingeniero, voy a tomar la palabra. Entonces, yo te cedo, a ver. ¿Por qué? ¿A quién tienes que darle órdenes claras y precisas? Cuando llamas a emergencia. Cuando llamas a emergencia, ya. Otra respuesta, por favor. Sí, ingeniero, si la persona está consciente a la víctima y a las personas que también están alrededor, porque muchas veces cuando ¿Ya? hay un accidente, algo, se aglomeran, tienden a ponerse nerviosos y todos se amontonan, se juntan, entonces a ellos también. Y también, por último, pues a los de emergencias cuando llamas, ¿no? Ya, muy bien. Cuando se dice acá en este punto dar órdenes claras y precisas, a los únicos que tú tienes que hacer, que darles órdenes claras y precisas es a la gente que está mirando, no a la víctima. ¿Por qué le vas a tener que dar órdenes claras y precisas? ¿Acaso la víctima va a hacer algo? La víctima está atendida. Tu orden clara y precisa debe ser para las personas que están a los alrededores, que se acercaron. Y la gran pregunta que yo te hago, ¿qué tipo de órdenes le tienes que dar a ellos? Cuando hablamos de órdenes claras y precisas, ¿qué tipo de órdenes tenemos que darles? Ingeniero, que no se acerquen a la víctima, o al, perdón, al Más paciente. que eso, más que eso, tú tienes que tomar el liderazgo y decir, señores, llamen por favor a los bomberos al 116, señores, por favor, llamen a una policía 105, o señores, llamen al SAMU, el Servicio Ambulatorio Móvil de Urgencia. Es un servicio gratuito que todas las regiones a nivel nacional lo tienen, entérate. ¿A qué número llamo, ingeniero? Llamas al 116. Aló, Samu, sí, buenas noches, le saluda Luis Cruzado, mi número de DNI es esto, me encuentro en tal lugar, ha sucedido una situación de que una persona se acaba de desmayar, por favor vengan para que lo puedan trasladar a una clínica. Señor, su ubicación, te recomiendo que cuando des una ubicación des una referencia. Me encuentro en el Pizza Hut al frente del Grifo Prima, en avenida tal. O sea, la idea es que tú seas lo más preciso posible alrededor. Señores, por favor, llamen a la ambulancia, llamen a los bomberos, le dictas el número, bomberos el 116, el SAMU 106, Policía Nacional 105. Esa es una llamada gratuita que cualquier persona con celular lo puede hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer a ellos. Pero cuando lógico des una orden clara y precisa, tú tienes que estar seguro de lo que estás diciendo. Se te tiene que ver seguro o segura y firme de lo que tú dices, porque si la gente te ve nervioso o la gente te ve que te estás, eh, que tienes dudas, que estás inseguro o insegura, no te va a hacer caso. Eso, vétetelo a tu cabeza. Yo te estoy diciendo en el caso de que se presente una emergencia en un establecimiento público, pues, ¿no? En un restaurante, por ejemplo, ¿no? Mayormente la gente siempre se aglomera. Por favor, señores, llamen al SAMU, llamen a los bomberos, ya están dando órdenes claras y precisas. Mientras tú te quedas al lado de la víctima, la comunicación ya llegó y la ayuda está en camino, ¿ya? Se pone así.
No luches contra lo imposible. ¿Qué cosa significa eso? A ver, opiniones. Otra norma, no luchar contra lo imposible. ¿Qué cosa significa eso? ¿O qué tienen por idea de lo que significa esa norma que dice no luches contra lo imposible? Ingeniero, puede ser que el paciente ya esté en las últimas y de repente queremos luchar en salvarlo. Muy bien, eso significa que si el paciente está debajo de un carro aplastado, ¿qué primeros auxilios vas a brindar ahí? Por favor, hay que tener criterio. Esa persona ya está muerta. Lo ves a una persona sin cabeza, ¿qué vas a hacer ahí? Te pregunto. Lo ves a una persona calcinada, ¿qué primeros auxilios vas a dar ahí? La persona ya falleció. A eso significa no luchar contra lo imposible. Los primeros auxilios solamente se aplican para las personas que tienen signos vitales, han sobrevivido al accidente. Ahí, pero una persona que ya prácticamente dejó de respirar, ya, ya no tiene pulso, está debajo de un carro, está mutilada, ¿qué primeros auxilios le vas a dar, por favor? A eso significa, ¿ya? Y finalmente, hacer una evaluación clara y precisa. ¿Qué significa una evaluación clara y precisa? Que cuando venga el bombero tú tienes que contarle, señor, esta persona estaba comiendo y se atragantó, ¿no? De esta manera yo lo ayudé, o sea, le cuentas todo. Esa es una evaluación clara y precisa y delegas la responsabilidad para la persona que está viniendo a ayudar, el especialista. Esas son las normas generales para prestar primeros auxilios. Yo no las escribí, estas me dijeron en el Cuerpo General de Bomberos, ¿ya? La diapositiva que yo te estoy presentando es del Cuerpo General de Bomberos del Perú, ¿ya? Al cual yo he sido capacitado. Entonces, no vayas a pensar que el escrito hace poco, se me ha ocurrido, no. Tú te vas a una capacitación a cualquier compañía a nivel nacional y lo que yo te estoy diciendo, te lo van a decir ahí. Signos vitales. ¿Qué cosas son los signos vitales? Como su propio nombre lo indica, los signos vitales vienen a ser las señales de vida que tiene una persona. ¿Cómo saber que una persona sigue con vida? Ah, porque simplemente esta persona tiene pulso. ¿Y qué cosa es el pulso? El pulso viene a ser no más que el latido del corazón, ¿no? Cuando el corazón late, el corazón impulsa sangre por nuestras arterias. Y ese primer impulso de sangre es lo que nosotros sentimos como pulso, ¿ya? Luego tenemos la respiración, ¿no? Si una persona está respirando, significa que me está diciendo que está vivo, ¿no? La temperatura de un adulto con la temperatura de un niño varía, no es igual. Mayormente la de un adulto se encuentra entre 36 y 37 grados centígrados y la de un recién nacido entre 36.1 y 37.7 grados centígrados, ¿no? Luego tenemos el tema de la presión arterial, ¿ya? La presión arterial. Estoy seguro que muchas veces cuando tú te has ido a la posta médica, al hospital, a la clínica, te han puesto, en este caso, te han puesto a ti una banda en el brazo y te han comenzado a ajustar, ¿verdad? Y has visto que la persona esta te coloca un estetoscopio y se coloca algo a los oídos. Eso es para escuchar justamente el latido de tu corazón. Te explico. Cuando la sangre circula por las arterias, la sangre, dependiendo el estado de salud de la persona, esa circulación de la sangre puede ser un fluido rápido o un fluido lento. Cuando es un fluido rápido, la sangre ejerce presión, porque es como, por ejemplo, nuestras arterias son como unas mangueras, ¿no? Si tú abres más el caño, el agua sale con presión por la manguera, ¿no? Incluso hace movimientos en la manguera, porque la fuerza del agua hace que la manguera se mueva. A esa presión se le está refiriendo de las arterias, o sea, la sangre que circula por nuestras arterias. Ahora tú te habrás dado cuenta que cuando te miden la presión, te dicen, ¿cuánto es su presión? Te dicen, por ejemplo, ah, señor, su presión es, es 85 sobre 70. Te dicen así, 85 sobre 70, dices tú, ¿no? Nosotros como no sabemos esos valores, dice, ¿qué cosa será 85 sobre 70? Recuerda de que el primer valor que te están dando
es este, lo que se conoce como presión sistólica, ¿ya? Y el segundo valor que a ti te están dando es este, que se conoce como presión diastólica. Ahora, ¿qué cosa es el sístole y el diástole? El sístole es el movimiento que tiene el corazón para expulsar la sangre. Y el diástole es el movimiento que tiene el corazón para contraerse, ¿ya? Sístole expulsa y diástole se contrae. Entonces, el primer valor nos indica que debe de estar entre 90 y 140 milímetros de mercurio, ¿ya? Milímetros de mercurio, porque estamos hablando de presión, pues, ¿no es cierto? Y el segundo valor debe estar en un rango normal entre 60 y 90. Entonces, si yo te he dicho que tienes una presión de 85, 75, significa que 85 se encuentra en este rango, que es la presión sistólica, y 75 se encuentra en este otro rango, que es la presión diastólica. La presión ideal, ¿qué significa la presión ideal? La presión que te indica un excelente estado de salud es la que dice la OMS. ¿Y qué cosa dice la OMS? Indica de que la presión ideal debe estar entre 120 y 80 milímetros de mercurio, ¿no? Por decirlo, una persona que tenga una presión de 120 sobre 80, se podría decir que es una persona muy saludable, ¿no? Por decirlo así, ¿correcto? Entonces, repito, los signos vitales sirven para hacernos saber de que esa persona está con vida prácticamente, ¿no? Entonces, como ustedes verán, hay muchas formas de medir el pulso, ¿no? El pulso tú lo puedes medir no solamente en el cuello, en la carótida que le llaman, ¿no? Puedes medirlo en el tobillo, puedes medirlo también en la muñeca, en la arteria radial, en la cubital, en la tibial, en el pedio, atrás de tu rodilla también puedes sentir el pulso, por si acaso, atrás de tu rodilla, ¿correcto? En tu axila también puedes medir el pulso. En tu sien, ¿sabes cuál es la sien? Es la parte de tu cabeza que está casi al costado de tu frente. Si tú colocas tus dos dedos, el índice y tu dedo medio, los dos dedos, el medio y el índice, tú lo colocas en tu sien, tú vas a poder sentir el latido de tu corazón, ¿no? Entonces, también se puede sentir, pues, puedes medir el pulso de otras personas, ¿no? No solamente es en el cuello, puede ser en la sien, puede ser en la ingle. ¿Cuál es la ingle? La ingle es esa frontera que divide al muslo de los genitales, ¿ya? Esa es la ingle. Esa está, ya sabes que está a la altura de tu cintura, ¿no? Entre tus genitales y el muslo está la ingle, ¿ya? Ahí también tenemos pulso. Detrás de nuestra rodilla, pulso. En nuestro tobillo tenemos pulso. En nuestra axila tenemos pulso. En en, en, en nuestra muñeca también tenemos pulso. Entonces, hay muchas formas de medir el pulso, ¿no? Luego tenemos la frecuencia respiratoria, ¿no? Mayormente la frecuencia respiratoria de un adulto se encuentra entre 12 a 20 respiraciones por cada minuto, entre 12 y 20 respiraciones por cada minuto. Para un recién nacido tenemos, en este caso, entre 30 y 80 respiraciones por minuto. Cuando una persona nace, se encuentra, bueno, un bebé, el bebé respira mucho más rápido que un adulto, ya su respiración observa que es de 30 a 80 por minuto, en cambio un adulto de 12 a 20 por minuto. Lógico que yo te estoy indicando el ritmo respiratorio en estado de reposo, porque cuando tú estás sentado mirando la televisión, tú tienes un ritmo respiratorio. Cuando tú duermes, tienes otro ritmo respiratorio, pero cuando tú bailas, en este caso saltas o haces ejercicio, tienes otro ritmo respiratorio, ¿no? Aumenta, es decirlo, ¿correcto? Luego tenemos el tema de la temperatura, por ejemplo, ¿no? La temperatura de un recién nacido es entre 36.1 y 37.7 de un recién nacido, ¿no? Se le considera recién nacido hasta los 6 meses, ¿correcto? Ya de los 6 meses para arriba ya se puede decir que es un bebé, ¿no? Entonces, acá tenemos que la temperatura de un adulto se encuentra entre 36 y 37 grados centígrados, ¿no? Luego tenemos la presión arterial, como ya les había indicado, la presión arterial no es más que la presión que ejerce la sangre por nuestros vasos sanguíneos, en especial por nuestras arterias, ¿correcto? La presión sistólica y la diastólica, ya te expliqué el valor de ambos,
Entonces, esta es una presión ideal, ¿no? Que representa, se podría decir que una persona está muy saludable, ¿no? 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Qué cosa es la hipertensión? La hipertensión es cuando tu presión arterial es muy alta, ¿ya? Es muy alta. ¿Y por qué, ingeniero, la presión arterial es muy alta? Porque la sangre o la fuerza de la sangre que recorre las arterias es también muy alta. Ingeniero, ¿y por qué es muy alta? Porque mayormente las paredes o en las paredes de las arterias se ha acumulado grasa. Y esa grasa hace que disminuya el calibre de las arterias, por lo tanto, el fluido, que es la sangre que está circulando por ellas, hace que pase mucho más rápido. Tú observas acá, este es como si fuese una arteria, ¿correcto? Este amarillo que tú observas acá, es la grasa, el colesterol que se acumula en tus arterias. Entonces, si se acumula mucho colesterol, el diámetro o el calibre de la arteria se acorta, pues se hace más chiquito, por lo tanto, se dificulta el paso de la sangre. ¿Y qué sucede cuando nuestras arterias están más limpias? La sangre fluye mucho más rápido. Observa acá, acá se está midiendo la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, recuerden que el primer valor es el valor sistólico y el segundo es el diastólico, ¿ya? Observemos acá, por favor, observa acá. ¿Tú has visto cómo el corazón se contrae y luego se alarga? Cuando se alarga, está expulsando está expulsando sangre. Cuando se contrae, es porque está tomando, por decirlo, impulso o fuerza para poder empujar la sangre, ¿correcto? Acá la pregunta, ¿cuándo la presión arterial es alta? Bueno, la presión arterial es alta cuando los valores indicados por los especialistas así lo indican, ¿no? Mayormente una presión arterial alta es un signo de colesterol, se podría decir, en nuestras arterias, ¿no? Ustedes saben que el colesterol en las arterias es producto de la mala alimentación, muchas veces que nosotros ingerimos, ¿no? Muchas grasas. Entonces, esas grasas se acumulan en las paredes de las arterias, lo cual hace de que el calibre de la arteria se reduzca, ¿correcto? El tema de la bioseguridad, ¿ya? ¿Por qué, ingeniero, tenemos que tocar el tema de la bioseguridad? Porque nosotros cuando brindamos primeros auxilios podemos contagiarnos. ¿Y por qué podemos contagiarnos? Porque recuerda que la víctima podría ser vómito o podría ser saliva. Ese vómito, saliva o sangre, cuando tenemos contacto con eso, pues podemos nosotros enfermarnos. O la víctima nos puede contagiar de algo, o nosotros podemos contagiarlo a la víctima, ¿correcto? Es por eso que cuando se brinda los primeros auxilios, se tiene que utilizar lo ideal, lógico sería, porque esto no lo vas a encontrar en campo, ¿no? Lentes, guantes de látex, mascarilla y tener una válvula unidireccional. Ingeniero, ¿y para qué sirve esa válvula unidireccional? Tú observas acá esta válvula que tiene la forma como para cubrir la boca y la nariz, ¿verdad? Y tú ves este tubito. Cuando una persona no respira y no tiene pulso, se le practica lo que se conoce como el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Entonces tú le haces un masaje cardíaco, pero así como le haces el masaje cardíaco, también tienes que hacerle una serie de ventilaciones, ¿no? Ventilaciones significa que le vas a inyectar aire al paciente o a la víctima. Antes era el famoso boca a boca, no sé si te acuerdas, ¿no? El famoso boca a boca, pero por temas de higiene o de bioseguridad, en este caso que tenemos, por temas de higiene o de bioseguridad, para no tener ese contacto de boca a boca con la víctima o el paciente, es que se utiliza esta mascarilla unidireccional, ¿correcto? Es importante que cuando se brinde
los primeros auxilios, hagamos nosotros una evaluación de la escena. Ingeniero, ¿y qué cosa significa realizar la evaluación de la escena? Significa que cuando tú vas a prestar ayuda a una víctima, antes, mucho antes de acercarte a la víctima, tú tienes que identificar los supuestos peligros que hay alrededor de la víctima. Porque imagínate si es una persona que ha recibido una descarga eléctrica y es una persona que todavía sigue cogiendo el cable energizado. Si tú te acercas y la tocas o lo tocas, te va a pasar la corriente, te va a producir una descarga eléctrica, lo cual en vez de ser ayuda, te vas a convertir en víctima, así de simple, ¿no? Entonces tú tienes que primero identificar, ¿no?, los peligros, y una vez que has identificado los peligros, luego evalúas el riesgo. ¿Te conviene acercarte o no te conviene acercarte? Porque imagínate si le vas a brindar los primeros auxilios a una persona que está atrapada en un vehículo, ¿ya? Pero te das cuenta de que ese vehículo ya está botando gasolina y está a punto de explotar o incendiar. ¿Te convendrá acercarte a brindar los primeros auxilios? Esa es la pregunta que yo te hago. No, ¿verdad? Recuerda de que antes de la seguridad y de la vida de la víctima está la seguridad y la vida del rescatista. Entonces, si tú evalúas una situación en donde no te conviene acercarte, pues simplemente no te acercas y no brindas los primeros auxilios. Y lo único que haces es llamar a los especialistas, realizar una comunicación, pero ya no te acercas, porque si te acercas, tú puedes ser una segunda víctima, ¿no? A eso significa la evaluación de la escena. Como por ejemplo acá, esta persona antes de estar ayudándolo o antes de ayudarlo a él, por ejemplo, él ya retiró un cable, ¿no? Donde ella sospecha de que este cable pudo haber sido el que ocasionó el desmayo, ¿no? De repente le produjo una descarga, qué sé yo. Pero ella, antes de tocarlo a él, primero bota o lo retira el cable. Entonces hacemos un reconocimiento de la escena y hacemos un plan de acción, ¿no? Un plan de acción. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, del reconocimiento de la escena, significa que voy a evaluar los riesgos presentes en la escena, ¿correcto? Voy a evaluar los riesgos potenciales, los riesgos que pudiesen escalar a una situación mayor y luego aplicar un plan de acción. Es decir, hacerme la pregunta, ¿es seguro acercarme? Investigar qué pasó, personas lesionadas, si hay espectadores que puedan ayudar, etc. A eso significa la evaluación de la escena, ¿correcto? Entonces, es muy importante tener bien claro antes de brindar los primeros auxilios que tú tienes que identificar el peligro y hacer un análisis y una evaluación de qué tan conveniente será acercarte o no a la víctima. El cuerpo humano. Es muy importante estudiar la anatomía del cuerpo humano. Bueno, cuando conoces de primeros auxilios, sí es muy importante conocer de la anatomía del cuerpo humano, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que el cuerpo humano está dividida en la cabeza, como tenemos acá, la cabeza, el tronco, la cabeza, el tronco y las extremidades, ¿no? El tronco a su vez se divide en tórax y en abdomen. Y las extremidades superiores, cuando hablamos de extremidades superiores estamos hablando de antebrazo, brazo, hombro y mano. Estas son las extremidades superiores. Hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y la mano, ¿no? Estas son las extremidades superiores. Y las extremidades inferiores es la pelvis, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie, ¿correcto? Entonces, esto es básico comprender y saber para dar una respuesta de primeros auxilios adecuada, ¿ya? Entonces, es crucial, es importante, señores, ¿correcto? ¿Hasta aquí se está entendiendo lo que estoy hablando? Si por favor me podrías contestar. Correcto, ingeniero. Ingeniero. Muy entendible tu explicación. Sí, docente. Correcto, entonces la idea es que respondas para saber si hay vida, pues, niño, de repente te ha pasado algo, ¿no? De tantos accidentes que estamos hablando. Entonces,
Hasta aquí es importante saber de anatomía, ¿ya? Cuando tú estudies primeros auxilios, tienes que de una u otra forma conocer el cuerpo humano, ¿no? Para saber dar la información adecuada. ¿Cómo se divide el cuerpo humano? En cabeza. ¿Cómo, qué más? En tronco. El tronco, a su vez, tórax y abdomen. Luego tenemos extremidades superiores y extremidades inferiores. ¿Qué cosas son las extremidades superiores? El hombro, el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. ¿Qué cosas son las extremidades inferiores? La pelvis, el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. ¿Correcto? En este caso, por ejemplo, el cuerpo humano tenemos la cara, ¿correcto? La anatomía de la cara. Luego tenemos el tronco, ¿correcto? El tronco. Luego tenemos el tronco, el tórax también, es muy importante saberlo. Dentro del tronco tenemos el abdomen, y el abdomen se divide en 4 partes, como ustedes lo verán, ¿no? Tenemos acá el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior derecho. Tenemos el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Si tú te das cuenta, la mayor parte de nuestro hígado, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el cuadrante superior derecho, es decir, en el lado derecho de tu abdomen está tu hígado, ¿no? Ingeniero, pero yo también veo acá en el lado izquierdo, claro, pero es una pequeña parte, ¿no? El hígado nace prácticamente en la parte superior, en el cuadrante superior derecho, ¿ya? Pues hay que saber dónde están nuestros principales órganos, ¿no? En la derecha se encuentra nuestro hígado, correcto, nuestro hígado, ¿no? Con respecto a las extremidades, tenemos lo siguiente. Extremidades superiores y extremidades inferiores. Ya te hemos dicho y te hemos mencionado. Las superiores entran a tallar el brazo, entran a tallar el antebrazo, entran a tallar la mano, el hombro también, ¿no? Y en las inferiores, tu pie, tu pierna, tu muslo y tu cadera, ¿correcto? Planimetría del cuerpo humano, es decir, el cuerpo se divide en planos, ¿ya? El cuerpo se divide en planos. El primer plano de estudio, al cual se divide el cuerpo, es el plano frontal o también llamado coronal, ¿correcto? Repito, el plano frontal o también llamado plano coronal. Ingeniero, ¿por qué se le conoce como plano frontal o coronal? Porque divide al cuerpo humano en 2 mitades, mitad anterior o ventral, es decir, la parte de atrás se le conoce como mitad anterior o ventral y la parte de adelante se le conoce como mitad posterior o dorsal, ¿correcto? Mitad anterior o ventral y mitad posterior o dorsal también se lo conoce. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Ese es con respecto al plano frontal o coronal, pero también tenemos con respecto a otros planos. Por ejemplo, tenemos el plano sagital. ¿Qué significa el plano sagital? De que el cuerpo humano se lo divide en otras 2 partes. Por ejemplo, plano sagital tiene este corte, entonces divide el cuerpo en 2 partes, mitad derecha y mitad izquierda, como tú lo estás observando, ¿correcto? Mitad derecha y mitad izquierda. Luego tenemos el plano horizontal, o también llamado plano transversal. Divide al cuerpo humano en 2 mitades, mitad superior y mitad inferior, ¿ya? Entonces, esta planimetría del cuerpo humano es clave, es importante para dar, en este caso, una información oportuna, adecuada y precisa de las lesiones que pueda tener, en este caso, una persona, ¿no? Plano frontal o coronal, plano sagital y plano
horizontal o transversal, ¿no? Que tenemos mitad superior y mitad inferior. La sagital, mitad derecha, mitad izquierda. Y la frontal, que tenemos acá, tenemos mitad posterior y mitad anterior, ¿no? Posterior dorsal y mitad anterior o ventral, ¿no? Luego tenemos los famosos tercios anatómicos, ¿no? Los tercios anatómicos significa la división de un hueso, ¿ya? De la división de un hueso en tres partes. Tenemos acá, por ejemplo, este hueso que nace de tu codo hasta tu muñeca, se llama radio, ¿ya? Radio. Entonces, el hueso radial se divide en tres partes, en tercio proximal, en tercio medial y en tercio distal. El tercio distal, si tú te das cuenta, es el que está más próximo a la mano y el tercio proximal es el que está más próximo al corazón. El medial es el que está en la mitad, pues entre el tercio proximal y el tercio distal. Cada segmento, brazo, antebrazo, muslo, pierna, se divide en tres posiciones, ¿no? Como nosotros lo estamos viendo. Distal y proximal, ¿no? Como estamos observando. También es importante estudiar las posiciones para el estudio del cuerpo humano. ¿Cuáles son esas posiciones para el estudio del cuerpo humano? Entonces tenemos acá lo siguiente. Decúbito dorsal o supina. Cuando hablamos de cúbito dorsal o supina, significa que estamos teniendo una posición, lo que comúnmente conocemos como boca arriba, ¿no? La posición, boca arriba. Así duerme la mayoría, de cúbito dorsal o supina, ¿no? De cúbito dorsal o supina. Cuando duermes de costado, se le llama lateral recumbente, ¿no? Lateral recumbente. Cuando duermes boca abajo, como algunas personas, se llama decúbito ventral o prona, también le llaman, ¿no? Decúbito ventral o prona. Y cuando estás en esta posición de 45 grados, que no estás ni acostado ni sentado, se le llama la posición de Fowler, la posición de Fowler. Entonces tú tienes una posición de cúbito dorsal o supina, boca arriba. Tú tienes una posición de lateral recumbente, ¿no? Tienes una posición de cúbito ventral prona o boca abajo y tienes una posición de semisentado en posición Fowler, ¿no? Entonces, las referencias para las lesiones en una extremidad es la siguiente. ¿Cuál es la siguiente, ingeniero? Tenemos, por ejemplo, acá lo que se conoce como la cara de un hueso. La cara de un hueso puede ser anterior, posterior, interna o externa. El tercio de este hueso puede ser proximal, medio o distal, ¿no? La región anatómica de ese hueso, la región anatómica y el lado, que puede ser derecho o izquierdo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Se está entendiendo? ¿Se comprende, señores? Sí, sí, ingeniero. Bien. En este caso, primaria de la víctima, evaluación primaria de la víctima. Tenemos dos tipos de evaluaciones, la primaria y tenemos la evaluación secundaria. En la evaluación primaria de la víctima, acá ¿qué hacemos? Nos indican, determinamos si el paciente está consciente o inconsciente. ¿Cómo saber que una persona está consciente? Cuando la persona, lógico, te está mirando. ¿Qué más? Cuando te está hablando o a pesar de que está con sus ojos cerrados, la persona se mueve o se queja. Entonces, me está dando signos de que esta persona está consciente, ¿correcto? Y cuando la persona esté inconsciente, cuando no me habla, cuando no me mira, está con sus ojos cerrados, no se queja, no susurra, no hace nada. Por lo tanto, pues es una persona que ha perdido la conciencia, ¿no? ¿Cómo determinar si una persona está consciente o inconsciente?
el ABDI. ¿Qué significa el ABDI? La A significa que la persona está alerta, la B que te puede hablar, el D que te responde al dolor, tú lo pellizcas y se queja, significa que tiene dolor, y la I si está inconsciente, ¿no? Ahora, la verificación CAP. ¿Qué cosa es la verificación CAP? La verificación CAP se hace para asegurarnos de que esta persona tenga circulación, tenga ventilación. En este caso se abran las vías para poder ingresar al aire, en este caso la boca, y se haga una respiración artificial, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como el famoso boca a boca. La evaluación secundaria de la víctima. ¿Qué es lo que implica la evaluación secundaria? La fijación de la cabeza y cuello, ¿no? Como ya les había indicado, una persona sujeta la cabeza. ¿Y cuál es el objetivo de sujetar la cabeza? El objetivo es de que el cuello, la cabeza de esta persona se alinee con la columna vertebral. Es por eso que le colocan un collarín, ¿ya? Muy importante. ¿Qué más? El examen físico detallado. ¿Qué significa? Tú lo ves a esta persona que le está prácticamente, entre comillas, manoseando a la víctima. Este es con el objetivo de buscar si la víctima tiene algún tipo de lesión, hemorragia, ¿no? O hueso roto. Esto demora entre 2 y 3 minutos, por ejemplo. Y tenemos la evaluación de los signos vitales, ¿no? Acá se le mide el pulso, la respiración, la temperatura corporal, la tensión arterial, etcétera, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Damos un break de 10 minutos y regresamos. Listo, ingeniero. Entonces, una vez culminada la evaluación tanto primaria como secundaria, dentro, lógico, de la evaluación secundaria estamos con la fijación de la cabeza y el cuello. El objetivo es alinear las vértebras cervicales con las demás vértebras que tenemos en la columna, ¿no? Esa es la finalidad, por eso tú ves que el, el- el rescatista o los que están brindando los primeros auxilios sujetan la cabeza, ¿no? Y ese es el objetivo principal del collarín también, ¿no? Entre las lesiones que puede presentar un paciente politraumatizado, destacan las de la columna cervical. La correcta manipulación de esta zona es de suma importancia para prevenir las lesiones medulares. En este vídeo vamos a ver la correcta manipulación de la columna cervical, además cómo colocar un collarín. La columna cervical es la conexión entre la cabeza y el cuerpo. Está formada por 7 vértebras. Las primeras dos, denominadas atlas y axis, tienen un diseño anatómico diferente al resto y capacitan a la cabeza de los movimientos. A su vez, la columna cervical subaxial es la responsable de la flexión, la extensión y la inclinación lateral. El collarín cervical rígido ayuda a apoyar el cuello y favorece la ausencia de movimiento, aunque no inmoviliza al 100%. En los próximos minutos veremos la técnica correcta para colocar. La aproximación al paciente politraumatizado debe ser siempre desde su campo visual, evitando de esta manera movimientos innecesarios. En esta primera aproximación habrá que colocar las manos paralelas a ambos lados de la cabeza. El primer dedo presiona por debajo de la apófisis pneumática del mano. El quinto dedo se coloca en la parte más baja de la base de la cabeza en la región occipital.
El resto de los dedos se reparten usando las partes planas. Mediante una ligera tracción se alineará la cabeza con el tronco, en posición neutra, aplicando cierta presión para que la cabeza permanezca estable. Para conseguir la posición neutra, debemos de trazar dos líneas imaginarias, una a lo largo del eje de la columna y otra circular que cruza por la mitad del eje. Hay que tener en cuenta que la posición cervical debe estar alineada con el resto de la columna vertebral. La posición neutra está contraindicada siempre que exista aumento del dolor, espasmos de la musculatura del cuello y o incremento de la obstrucción de la vía aérea. En este momento, un segundo sanitario se colocará cranealmente a la cabeza del paciente. Para traccionar desde esta posición al paciente, se colocan las palmas de las manos a ambos lados de su cabeza, cubriendo las orejas y situando el segundo dedo en la zona más caudal del arco flexural. El tercer, cuarto y quinto dedo sujetan el cráneo desde el cuarto posterior. El primero queda sujetando la región frontal. Se hará una ligera tracción dejando la cabeza alineada con el tronco en posición neutra. El sanitario A debe realizar una inspección y palpación cervical completa en busca de indicios patológicos antes de la colocación del collar. Para seleccionar la talla de línea adecuada, se medirán los traveses de dedo de distancia existentes entre la rama mandibular y el músculo trasero. En esta medición habrá que colocar los dedos perpendicular al eje de la columna y siempre en posición neutra. Existen diferentes tipos de collarín. Algunos de ellos tienen diferentes tallas. Se reconocen por su color, mientras que otros, los multitallas, nos pueden proporcionar diferentes tallas. El número del collarín deberá coincidir. Una vez seleccionada la talla del collarín, se enroscará ligeramente para darle algo de forma y se insertará el corchete en el agujero corto. Deberá presentarse en la parte frontal del collarín para asegurarnos que la talla seleccionada es la adecuada. Se colocará el velcro del collarín para evitar engancharlo con la ropa o el pelo del paciente y tras ello se introducirá de izquierda a derecha sujetándolo con la mano izquierda. Tras pasarlo por la parte posterior del cuello, se sujetará con la mano derecha y mediante ambas manos se sujetará. Deslizándolo sobre el tórax, se llevará el apoyo mentoniano y a continuación se sujetará el brazo. La persona encargada de traccionar el cuello debe continuar haciéndolo hasta la sujeción con el inmovilizador de cabeza del tablero espinal, también llamado dama. A su vez, el collarín cervical deberá mantenerse hasta la realización de la radiografía real. El examen físico detallado. Este examen físico detallado, como ustedes lo habrán visto, dura entre 2 y 3 minutos, ¿no? ¿Y qué es lo que se busca con este examen físico detallado? Encontrar alguna hemorragia, alguna complicación física, ¿verdad? De la víctima, ¿no? Esto mayormente tiene, como repito, es un análisis que demora entre 2 y 3 minutos. Luego tenemos, en este caso, la evaluación de los signos vitales, ¿no? El pulso, el ritmo respiratorio, etcétera. ¿Qué cosa es la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, más conocida como OVACE? El OVACE es la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Viene a ser cuando nosotros nos atragantamos por un cuerpo extraño, el cual está obstruyendo el paso del aire hacia nuestros pulmones. Y tenemos acá una evaluación de la severidad del cuadro con el cual se puede de una u otra presentar, ¿no? Entonces nosotros podemos en primer lugar tener cualquiera de estas dos situaciones, ¿no? En una evaluación severa del cuadro. Una persona está comiendo, está ingiriendo sus alimentos, ¿no? Se atraganta. En eso que se atraganta, la persona lo que va a hacer es llevar sus manos hacia su garganta.
Ese es el signo universal del atragantamiento, que una persona lleve sus manos hacia su garganta. Entonces se pueden presentar dos situaciones, ¿correcto? ¿Cuáles son estas dos situaciones? Tenemos una obstrucción leve y tenemos una obstrucción severa. ¿Cuándo es una obstrucción leve de la vía aérea? Es cuando, por ejemplo, alguien se atraganta y tú le dices a esa persona, tose, tose, y sin necesidad incluso de decirle, esta persona que se está atragantando puede aún toser, ¿correcto? Puede aún toser. Si esta persona puede aún toser, significa que te está dando signos de que la obstrucción de su vía aérea no es severa ni total, sino es algo parcial y leve. Entonces, si esta persona está haciendo su vía respiratoria, está siendo obstruida de forma leve y parcial, significa que esta persona puede toser. Entonces, ¿qué es lo que tú le tienes que decir a esta persona? Tú le tienes que estimular a la tos, es decir, tú le tienes que decir, sigue tosiendo, sigue tosiendo, sigue tosiendo, para que a través de la tos esta persona pueda expulsar el cuerpo extraño. La tos es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo de expulsar los agentes extraños que pudiese encontrar, ¿no? Entonces dice, estimular la tos, continuar a evaluar el deterioro hasta una tos ineficaz o hasta que la obstrucción se haya resuelto. Eso es lo que tienes que hacer, nos están indicando acá. Pero siempre y cuando, lógico, la obstrucción de la vía aérea sea leve. ¿Cómo sé que es leve? Porque la persona aún puede toser. Así me entero que es leve. Ahora, vemos un segundo caso, cuando la obstrucción ya deja de ser leve y se convierte en una obstrucción severa. Entonces, cuando la obstrucción es severa, la persona que está sufriendo el atragantamiento ya no puede toser. Entonces, si esta persona ya no puede toser, significa de que la obstrucción ha sido total. Y acá debemos de aplicar dos situaciones. Si la persona está inconsciente o se desvanece, por ejemplo, aplicamos y iniciamos el famoso RCP, ¿correcto? RCP, la reanimación cardiopulmonar. Pero si la persona está consciente, podemos tener dos situaciones. 5 golpes intercapusculares. Los golpes intercapusculares significa que tú vas a golpear en medio de su espalda, entre los omóplatos, lo vas a golpear con el talón de la mano. No lo vas a golpear con la palma de la mano, sino con el talón de la mano. ¿Correcto? Lógico, hacemos que esta persona un poco se incline hacia adelante y luego realizamos los golpes intercapusculares con el talón de la mano. Y la segunda opción es hacer 5 compresiones abdominales, más conocidas como la famosa maniobra de Heimlich. Entonces, como nosotros estamos observando, estos son los golpes intercapusculares que nosotros tenemos que tener en cuenta para un adulto y para un bebé, para un niño, ¿no? La posición lógico para un bebé es muy distinta que para un adulto, ¿no? Porque tú lo colocas boca abajo con una ligera inclinación. Y para la maniobra de Heimlich, en este caso, es las comprensiones abdominales, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer uso justamente de estas maniobras cuando la obstrucción, repito, es una obstrucción, esta persona ya no va a poder ya toser, más bien se va a poner morada, ¿no? ¿Y por qué se pone morada? Porque prácticamente ya nada de aire le está ingresando a las vías aéreas, ¿correcto? Entonces es muy importante tener esto en consideración, ¿correcto? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá, señores?
No, ingeniero, todo bien. Ya, correcto. Todo bien, ingeniero. Todo bien, docente. Todo bien, ingeniero. Todo bien, Inge. Perfecto. ¿Qué pasa si la persona cae inconsciente? Nos está indicando acá. Si esta persona cae inconsciente producto de la obstrucción de la vía aérea, nosotros tenemos que iniciar el famoso RCP. ¿Qué cosa es el RCP? La reanimación cardiopulmonar. Con cada comprensión abdominal se intenta liberar el objeto extraño de la vía aérea de la víctima al forzar la salida del aire por la tráquea, ¿no? Como tenemos aquí. Y si la víctima se encuentra sola, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a suponer de que uno mismo se está atragantando, como yo les había indicado. Lo que tú tienes que hacer es utilizar el respaldar de una silla firme. Te recomiendo mayormente que sea una silla de madera y no una silla de plástico. Dice, colocamos el puño sobre el ombligo mientras se sostiene el puño con la otra mano. Inclinarse sobre una silla o encimera y llevar el puño hacia sí con fuerza y presionando hacia arriba, ¿no? Entonces, de esta manera nos podemos nosotros estar realizando una automaniobra de Heimlich, ¿no? Que es muy recomendable en caso de que nos encontramos, pues, en una situación en donde ameritemos nosotros mismos realizar la maniobra de Heimlich, ¿no? Entonces, es muy importante. Reanimación cardiopulmonar o más conocida como RCP. ¿Alguien levantó la mano, por favor? Si levantan la mano es para que pregunten. Pregunten, señores, activen su micrófono. Ingeniero, buenas noches, pero una consulta, ¿no sería mejor voltear la silla para que un objeto o una punta funcione como nuestro brazo? Porque en un momento, cuando estamos desesperados, no vamos a pensar en poner el puño en la boca del estómago. Gracias. Mayormente, bueno, también podría ser, pero mayormente, bueno, yo una vez me practiqué una peso de mi cuerpo sobre el filo de la silla, ¿no? Que presionó mi abdomen y eso me ayudó para yo poder arrojar el objeto extraño, ¿no? No es necesario colocar la mano cuando te estás haciendo un auto-Heimlich tú mismo, porque el filo del respaldar de la silla, lógico que sea de madera, más el peso de tu cuerpo por gravedad, te presiona el abdomen y te ayuda a expulsar el cuerpo extraño. Entonces tenemos acá la reanimación cardiopulmonar, o más conocido como RCP. Ingeniero, Adelante. ingeniero, ¿Alguien quiere preguntar? ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero. Quería consultarle, en el caso que se presente una escena real, ¿no? De un atragantamiento, de repente un restaurante, así tengamos nosotros conocimientos, solamente conocimientos, no estar capacitados, ¿es recomendable ayudar al que se está atragantando o tenemos que estar netamente capacitados? Bueno, se recomienda tener la capacitación y el entrenamiento apropiado para estar seguro de lo que se va a hacer, se va a realizar. Si estás seguro de lo que vas a hacer, hazlo, ayúdalo. Pero si no estás seguro de lo que vas a hacer, no lo hagas. Y la única ayuda que puedes hacer es simplemente la comunicación con el personal especialista, ¿no? Ya sea SAMU, bomberos o Policía Nacional. Esa sería mi recomendación. Ahora tenemos acá la Sociedad Americana del Corazón, ¿ya? La Sociedad Americana del Corazón. ¿Qué cosa es la Sociedad Americana del Corazón? Es una institución reconocida
en los Estados Unidos y a nivel mundial, que te da las sugerencias y las recomendaciones de cómo actuar en caso de enfermedades cardíacas, mejor dicho, ¿no? Y para eso, pues, nos da las recomendaciones con respecto a la reanimación cardiopulmonar, ¿no? ¿Qué cosa nos indica, por ejemplo? Nos indica que para que nosotros podamos realizar, por ejemplo, si hay una víctima que se ha desmayado, en primer lugar, nosotros tenemos que sacudir levemente los hombros y hablarle a la víctima, ¿no? Decirle, señor, se encuentra bien, ¿no? Si es que no te responde esta persona, lo que haces es verificar su pulso, si tiene o no pulso. Recuerda de que si es que no tiene pulso, significa que su corazón se ha paralizado, pues no está, su corazón no se está moviendo, por eso no está bombeando sangre, ¿no? Luego tenemos, en este caso, el tercer punto, es observar, escuchar y sentir la respiración. ¿Dónde estás observando? Mira sus ojos, están observando el pecho, si su pecho se eleva o no. Escuchar, su oreja está pegado prácticamente a su nariz o a su boca, ¿no? Para escuchar su respiración y sentir la respiración, ¿no? Si la persona está respirando, lógico que tú vas a sentir una ligera brisa. Entonces tú tienes el sentido de la vista, el sentido del oído y el sentido del tacto para determinar si esta persona está respirando o no. Si es que esta persona no tiene pulso, o sea, no responde y no respira, o sea, no tiene pulso, no respira, significa que hay que activar el sistema de emergencia e iniciar el RCP, ¿correcto? El RCP. Siempre y cuando el RCP se da cuando una persona no tiene pulso y tampoco está respirando. Entonces, recién ahí tú aplicas la famosa maniobra del RCP, ¿correcto? Pero, ¿qué sucede si es que la víctima, por ejemplo, adelante, ¿quién está preguntando? Ingeniero, buenas noches. También es ahí a la víctima cuando se desmaya, no dejara que dijera que se caiga por completo. También es puedes ponerlo a tu pecho y reanimarlo con tus manos y sobre todo no dejar que caiga para que no suba la sangre hacia la cabeza, porque ahí es donde ya comienza lo que se llama de hemorragia interna en el cerebro. ¿O me estoy equivocando? Bueno, mayormente cuando hay un desmayo, el desmayo es una aparición súbita, ¿no? Tú no sabes en qué momento se desmaya una persona, pero si en este caso lógico, puedes tú sujetar a la persona o a la víctima que está sufriendo el desmayo, puedes sujetarlo, también sería conveniente para evitar algún tipo de lesión, ¿no? O golpe que pueda sufrir y que este golpe o lesión pudiese complicar la situación, ¿no? También es válido eso de ahí, ¿correcto? Pero mayormente cuando ayudamos a una persona desmayada es porque esta persona ya está en el suelo, mayormente, ¿no? Ahora, nosotros aplicamos la reanimación cardiopulmonar y activamos el sistema de emergencia cuando la persona no me contesta, no tiene pulso y no respira. Pero ¿qué sucede si esta persona sí contesta o sí está consciente, sí respira, pero está con los ojos cerrados? Lo que hago es posicionarlo de manera lateral para poder de una u otra forma evitar de que se pudiese atragantar con el vómito, ¿no? Porque las personas después de desmayadas tienden a vomitar. Entonces, si tú lo dejas boca arriba a la persona, esta persona se puede atragantar con su vómito o el vómito puede ingresar a los pulmones, lo cual es peligroso. Entonces, para evitar ese tipo de situación, ¿qué es lo que se hace? Se lateraliza a la víctima, se lo coloca en posición de seguridad o posición lateral. Pero eso se hace, repito, cuando tú sabes que la persona está consciente, respira y tiene pulso. Pero si la persona no está consciente, no respira y no tiene pulso, lo que tú debes es
practicarle una reanimación cardiopulmonar, ¿correcto? Entonces acá sacudimos levemente los hombros y hablamos a la víctima, como ustedes verán, verificamos el pulso, que es la primera opción en el cuello, porque es lo más fácil de medir el pulso, ahí justamente en el cuello, ¿correcto? Luego tenemos en el paso número 3, en este caso, observamos, escuchamos y sentimos la respiración. Si respira, lo colocamos en posición de seguridad, ¿no? Entonces ahí nada más lo dejamos. Entonces en esta posición de seguridad, que es una posición lateral, lo que garantizo es que si es que esta persona llegase a vomitar, el vómito lo va a arrojarlo, pero ya no va a haber posibilidades de que el vómito entre a los pulmones, ¿no? Lo cual es peligroso, ¿correcto? Entonces, si la víctima no responde y no respira, activamos el sistema de emergencia e iniciamos el RCP. ¿A quién debemos de llamar? Al 106, que es el SAMU, en este caso, el 106, que es el SAMU, y el 116, en este caso, que es o son los bomberos, ¿correcto? ¿Hasta acá tienes alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Con respecto a las primeras preguntas que yo te había mencionado, ¿recuerdas? En las primeras diapositivas. ¿Qué hacemos si una persona, por ejemplo, le está doliendo el pecho y siente que le va a dar un paro cardíaco? Porque la persona suele tener dolor en el pecho, ¿no? ¿Sabes lo que tú le tienes que decir a esa persona que te está diciendo me duele el pecho? El dolor del pecho ya es un signo de paro cardíaco. Lo que tú tienes que decirle a la persona es tose, tose, tose. Tú tienes que estimularla a que esta persona tosa. ¿Y por qué estimularla a que esta persona tosa? Porque mayormente los paros cardíacos serán justamente por la mala circulación que tiene la sangre por las principales arterias. ¿Y por qué tiene mala circulación esta sangre que pasa por las arterias? Porque las arterias están obstruidas de colesterol, pues, por la mala alimentación, el mal estilo de vida. Entonces, el toser estimula a que la sangre circule mejor por los vasos sanguíneos. Por eso una persona que le está doliendo el pecho y que siente que le va a dar un paro cardíaco, tienes que decirle tose, tose, tose. Recuerda de que la tos es una estimulación de la circulación de la sangre por nuestro cuerpo, ¿correcto? Ahí tienes la primera respuesta. ¿Qué hacer, por ejemplo, si una persona se desmaya, como yo te había mencionado? Si una persona se desmaya, lo único que tú tienes que hacer es levantarle las piernas para que la sangre que está acumulada en sus pies, por efecto de la gravedad, descienda y esa sangre le llegue a la cabeza. Recuerda de que el desmayo se da por la falta de oxigenación en la cabeza, ¿no? Entonces, la sangre, ¿qué es lo que está llevando? Oxígeno. Entonces, si tú le levantas las piernas a una víctima o persona que ha sufrido un desmayo, lo que va a hacer es recobrar la conciencia en el momento. Sencillo, ¿verdad? Si una persona le está sangrando la nariz, lo último que tú tienes que hacer es decirle que levante la cabeza hacia atrás. Eso no. Lo que tienes que hacer es simplemente decirle, respira por la boca. Y una vez que la víctima está respirando por la boca, tiene que realizar una ligera inclinación, pero no hacia atrás, sino hacia adelante. Y tú, con el dedo pulgar y con el dedo índice, lo que vas a hacer es una ligera presión. ¿En dónde vas a hacer una ligera presión? Justamente entre el hueso y el cartílago de la nariz. Entre el hueso y el cartílago de la nariz tenemos vasos sanguíneos. Al hacer presión en esa zona, tú lo que vas a hacer es evitar de que la hemorragia nasal siga saliendo, ¿ya? ¿Qué es lo que haces ante una quemadura? Ante una quemadura, si es una quemadura de primer y segundo grado, ¿cómo saber que es de primer y segundo grado? Porque las de primer grado son enrojecimiento de la piel.
¿Cómo saber que es de segundo grado? Porque la de segundo grado es con ampollas. Entonces, si tú ves una quemadura con ampolla enrojecimiento, lo que tú tienes que hacer es abrir el caño y refregar por 10 a 15 minutos. El agua va a impedir de que el calor siga penetrando las capas de la piel, ¿no? Con respecto, en este caso, a las hemorragias, la mejor forma es la comprensión directa sobre la herida y la comprensión indirecta es presionando las principales arterias. El torniquete no es recomendable para heridas o lesiones o hemorragias simples. Solamente el torniquete es recomendable cuando la hemorragia es incontrolable o simplemente tú has sufrido algún tipo de amputación. Significa que te cortaron la mano, la pierna o el brazo. Ahí recién el torniquete. Pero si no hay ninguna de esas características, no lo utilices porque lo vas a perjudicar a la otra persona. ¿Y por qué lo vas a perjudicar? Porque vas a presionar tanto que al extremo del otro miembro no le va a llegar sangre y lo vas a cangrenar, ¿no? Entonces, esas son algunas de las respuestas a las preguntas que se han venido dando en un principio, ¿correcto? ¿Preguntas hasta acá? Si no hubiese más preguntas, agradecerles a todos y a cada uno de ustedes. Ingeniero, Adelante. Al momento que yo, bueno, cuando tuve una quemadura, de primer grado, me puse colinos y no sé si hizo efecto, pero el ardor que tenía me hizo pasar, ¿no? Ya, correcto. Bueno, no creo que sea recomendable porque a mí siempre me dijeron, siempre lo aprendí y también le he aplicado aquí en mi casa que cuando tienes quemadura, lo único que te puede mitigar la severidad de esas consecuencias es refregando con 10 a 15 minutos con agua del caño, con agua del caño. No sumergiendo tu mano sobre una bandeja con agua, así no, sino refregando, haciendo dejar caer el agua del caño, dejo entender, por 10 a 15 minutos, impedimos de que el calor siga penetrando las capas de la piel, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ingeniero, buenas noches. Adelante. Una consulta. ¿Y si la hemorragia es por el oído? ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, si es una hemorragia por el oído, se debe de trasladar de forma inmediata al hospital, puesto que la hemorragia es interna, ¿correcto? Es interna. Y puede haber daño, en este caso, en la cabeza, ¿no? Algún tipo de arteria. Ahí es lo que se recomienda es un traslado de emergencia al hospital o a una clínica o a una posta más cercana. Gracias. ¿Correcto? Preguntas, por favor. Ingeniero, buenas noches. Disculpe, mire, mi internet se había cortado. No sé si es que puede repetir el punto número 2 antes de las quemaduras, por favor. No sé cuál es el punto número 2, no sé a cuál se refiere, caballero. A lo último que estaba explicando, a las preguntas que estaban haciendo los compañeros durante la exposición. Bueno, no recuerdo bien el punto número 2, pero lo que yo dije fue que en caso, por ejemplo, de que alguna persona tenga dolor en el pecho y comience a sufrir un paro cardíaco, lo que se le debe de hacer es estimular a que tosa, porque la tos estimula a la circulación de la sangre por por las, por nuestras arterias, por nuestras venas, por nuestros vasos sanguíneos. Eso fue lo que le dije. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. Una persona al tener un desmayo, ¿verdad? ¿Es recomendable llevar al hospital o esperar que se le pase y ya ahí queda? No en el caso, por ejemplo, si es desmayo y levantamos las piernas, si esta persona cobra la conciencia, si está en nuestras posibilidades, trasladarlo a un hospital podríamos hacerlo, ¿no? Si no, quedaría ahí nada más. Pero los Ya, desmayos gracias. pueden darse por
diferentes circunstancias, ¿no? Una mujer puede estar embarazada, una persona puede estar mal alimentada, o de repente una persona se desmaya por un estado emocional fuerte, están diferentes formas. Bueno, señores, muchísimas gracias entonces Ingeniero, por su la última participación. pregunta. Dígame, señorita. Y en caso de electrocución, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Electrocución, las electrocuciones ocasionan quemaduras de tercer grado, ¿no? Y las electrocuciones también se tendrían ya que trasladar de forma inmediata a un establecimiento de salud, ¿no? Ahí sí no podemos nosotros ayudar, ¿no? La ayuda sería el traslado prácticamente de forma inmediata a un establecimiento de salud, porque las electrocuciones pueden producir quemaduras internas en el cuerpo. Las personas a veces que mueren electrocutadas parecen que no están electrocutadas, pero cuando le hacen las autopsias, todos los órganos están calcinados. Sí. Listo, muchas gracias. Igualmente, Docente, muchísimas una gracias consulta. a todos y a cada uno de ustedes por su participación. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias. Gracias, feliz noche. Hola, gracias. Muchas gracias, ingeniero. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Buenas Estuvo noches. muy importante y de Buenas verdad noches con todos. nos quedó bastante chico el tiempo que hemos destinado el día de hoy. Ha sido un domingo bastante provechoso. Yo creo que para todos y más provechoso va a ser si lo ponemos en práctica, ¿no? Todas las indicaciones. Bien, ya se ha pasado la lista de asistencia. Como les decía, consulten, bueno, horarios, ¿no? Hemos puesto de 7 a 9. Pues el horario que el ingeniero puede participar con todas las consultas, ¿ya? Para lo sucesivo, tengan ya anotado así, entonces 10 minutos antes o en el intermedio, se va a responder todas las consultas que se requieren. De todas formas, algunos los que han faltado ya consultar, pueden hacernos llegar por interno, le vamos a derivar al ingeniero para que le pueda enviar, ya para que así respondan sus dudas que tengan. Bien, el día viernes nos vemos continuando con la promoción del diplomado, ya lo más seguro es a las 8 p.m., ya. Viernes y sábado son las sesiones. Hoy día ha sido un tema en particular, pero estamos cumpliendo para no alterar el orden ni las fechas de cada sesión. Bien, nos vemos el día de mañana.